En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, San Agustín dice algo que es muy hermoso. Dice así: quien te ha ofendido, ofendiéndote, ha inferido a sí mismo una grave herida. Escuchen bien y vean el dedito. Quien te ha ofendido ofendiéndote, ha inferido a sí mismo una grave herida. Y tú no te preocupas de la herida de tu hermano. Tú debes olvidar la ofensa que te hizo, pero no te olvides de la herida que tiene tu hermano. Mi hermano me ha ofendido, pero se hirió él. A mí me tienen que interesar no la ofensa que me hizo, sino que está herido. Debo acudir, ayudar a cicatrizar esa herida. Este es el principio, lo dice San Agustín tan bien y lo cita el Papa Benedicto XVI en una homilía, en un Ángelus, el 4 de septiembre del 2011. Esto es, en síntesis, la caridad fraterna. Hay que corregir a la persona que se equivoca, claro que sí. Pero si tú vas a corregir a una persona y te da alegría, te gusta corregir, te pone feliz y levanta la mano, yo lo quiero corregir, no lo hagas, porque no te mueve el amor. No te mueve el amor. Le vas a hacer daño. En cambio, si te toca corregir y dices, ay, Señor, no, pero debo hacerlo porque es para un bien para él y sé que tú me lo pides, y después de rezar y luchar en tu interior, vas a corregirlo, te está moviendo el amor. Hazlo porque lo vas a hacer bien. Entonces hay que tener en cuenta, porque el demonio es acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. No sea cosa que en lugar de hacer una corrección fraterna, sea yo un acusador de mi hermano. Entonces el principio es este. Cuando tenemos que dar algo del prójimo y no nos queda otro que tener que decirlo, tiene que doler en mis entrañas, como cuando uno tiene una mamá o un papá que cometen un error y uno tiene que pedir a alguien que me ayude también a corregir. Es muy difícil. ¿Por qué se te hace difícil tener que hablar de tu mamá que tiene un error? Porque la amas, pero lo tienes que hacer si la amas de verdad para corregir y ayudarla, etc. Entonces, el principio es ese. A quien le es fácil corregir y se divierte y más bien levanta la mano porque él quiere corregir y es el que más corrige y corrige fácil y ni bien de la cosa lo dice, esa persona no se está moviendo por amor. Porque corregir por caridad cuesta muchísimo y debe ser así. Ese es el termómetro de la caridad en el corregir al prójimo. En la primera lectura dice: a ti también, hijo de hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel. Ojo, todos ustedes son centinelas, yo también, ya vamos a explicar. Cuando oigas una palabra de mi boca, le advertirás de mi parte a los demás. Tú eres responsable de una familia, eres papá, eres mamá, eres maestro, eres maestra, eres superiora, superior, tienes a cargo a alguien. Entonces, ¿quién eres? Un centinela. Y deberás transmitir, cuando escuches de mi boca algo, es decir, las enseñanzas. Si yo digo al malvado, malvado, vas a morir sin remedio, y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá, pero por culpa tuya, porque no le has corregido, y de su sangre yo te pediré cuentas, porque no le has corregido. Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta, si le dices que se convierte, que eso es grave, alguien que practica abortos, por ejemplo, y él no se convierte, morirá él, claro que sí, debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu alma, porque hiciste lo que debías hacer. Esta es la corrección. Eso lo dice Ezequiel. El centinela tiene un puesto, lo más alto de la muralla, la torre. Así era.
para que entendamos el mensaje. Un espacio para sus pasos. Va mirando y rondando. La ronda junto a la muralla. Tiene un oficio, descubrir el horizonte. Tiene una misión, mantener alerta y avisada a la población de los peligros. En su mano está la vida de muchas personas. No puede alejarse de su puesto, ni salir de su campo, ni dejar de mirar, ni perder su voz. No puede callarse. Sería responsable de la catástrofe que pudiera sobrevenir a esa ciudad si se presentase inadvertido el enemigo. El profeta es el vigía, el centinela. Tiene un puesto en la ciudad y una misión que cumplir en el pueblo de Dios. Ustedes todos son profetas, porque todos ustedes, incluido yo, tenemos responsabilidades ante los demás. Tenemos la responsabilidad de alertar a los fieles de los peligros del mundo, del demonio y de la carne. No puede perder de vista al cristiano, no puede perder de vista al enemigo, ni los peligros, ni hacerse sordo a los peligros, ni quedarse callado ante ellos. No puede ignorar los peligros que acechan al pueblo. No puede dejar de escuchar los avisos de Dios. No puede dejar de clamar, viene el enemigo. La ciudad de Dios está en cierto sentido bajo su responsabilidad. El profeta debe avisar, corregir y hasta recriminar. En su oficio, por amor a Dios y al prójimo, es su oficio, por amor a Dios y al prójimo. Dios lo ha puesto como centinela. Si estás en una comunidad, también eres responsable de la comunidad. Se le exigirán cuentas, la perdición del malvado, si no lo ha intercedido, si no le ha avisado, si no le ha amonestado. Pudo haberlo salvado y se condenó. Bien, estamos en un mundo donde está muy convulsionado. Y es aquí donde debemos aprender a corregir a nuestros hermanos y a decir las cosas claramente, a mirar con ojos de fe, poner el oído para escuchar la voz de Dios. Y para saber la voz de Dios hay que leer las Escrituras, conocer el catecismo y hablar en nombre de Jesús con una caridad ardiente, buscando salvar y ayudar a las personas. En la segunda lectura, es de la carta de los Romanos, dice, con nadie tengas otra deuda que la del amor mutuo, pues el que ama al prójimo cumple la ley. No adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. La caridad no tiene límites, dice San Pablo. El cristiano debe sentirse siempre deudor en ella. Su oficio es amar, hacer el bien, por vocación ser caritativo. La caridad ha de informar toda su conducta. Quien la vive con intensidad cumple todos los requisitos de la ley. Ante la ley que exige y obliga, el amador y caritativo se encontrará siempre cumplidor, pues la ley tiene por meta y aspiración la práctica del bien. Esto lo consigue la caridad. El que ama busca el bien del prójimo y nunca su propio interés. Y quien busca y practica el bien del prójimo cumple la ley, la máxima de la ley, que es el amor. La ley entera está en el amor. El amor debe informar todas nuestras acciones. El que ama cumple y da sentido a la ley. Ese es el cristiano por vocación. También en el Evangelio Jesús claramente dice y habla de la corrección fraterna. Es el capítulo 18, que de alguna manera es un aviso de cómo debe vivir la comunidad cristiana, nosotros, cómo debemos vivir, cómo se debe vivir dentro de una familia.
¿Cómo se hace? Si un hijo cometió un pecado grave, una ofensa, algo grave, y solo lo sabe la mamá, para no preocupar al papá y no preocupar a sus hermanos, ¿qué hace la mamá para salvaguardar la pequeña iglesia? ¿Se va a quedar callada? No, va a llamar a su hijito y le va a decir, hecho esto, que no, esto está mal, no lo vuelvas a hacer, ta. Y si lo vuelve a hacer, lo sigue haciendo, entonces, ¿qué va a tener que hacer la mamá? Llamar al papá. Ven, vamos a hablar, nuestro hijo está haciendo tal cosa, y entre los dos hablan. Y si sigue igual, vamos a avisar a todos los hijos, para que entre todos le ayudemos. Esa es la idea que quiere Jesús establecer aquí. Que de entrada no lo publiques, porque eso está mal, es un pecado grave. Se llama difamación y pecado mortal si la cosa es grave. Decirla sin haber corregido a tu hermano. Es pecado grave de difamación. Entonces se debe corregir al perezoso, que nunca trabaja y siempre está en las fiestas. Sí, decirle, mira, no, siempre estás en toda, pero nunca trabajas. Hay que corregir al que abandona la oración porque va por un camino de perdición. Hay que corregir al que viste mal, porque es el que está causando pecados mortales en tantas personas adentro, está colaborando en la destrucción de las personas, de las familias. Es un irrespetuoso ante Dios y ante el prójimo, que es otro Cristo. Quien viste mal, provocativo, ya se hace responsable delante de Dios de toda la cantidad de pecados de la gente que pudo haberle visto, de pensamiento, con la vista o con lo que sea, y las consecuencias que puedan venir. Está con la esposa de su prójimo, corrígelo. Vive de fornicación en fornicación, está fornicando, corrígelo. Si es desobediente, soberbio y altanero, se va a destruir. Ayúdenle, con humildad, no con más soberbia. Porque si el que va a corregir con soberbia a un soberbio, queda soberbio al cuadrado. Si le agregan ustedes soberbia al soberbio, es soberbio al cuadrado. No se va a convertir jamás si un soberbio va a corregir a otro soberbio. Los dos van a terminar soberbio al cuadrado. Entonces conviene que una persona humilde, con actitud de humildad, vaya a hablar con un soberbio. ¿Crea división en la familia? Ayúdenlo, urgente, porque está destruyendo el hogar o está destruyendo una parroquia o una familia religiosa, está destruyendo la iglesia. Se convierte en demonio acusador, díganselo. Él cree que es el campeón de las correcciones. Díganle que está equivocado. Díganle que las veces que él ha corregido, ha enfadado a todo el mundo, que deje de corregir porque se va a condenar. Porque ese no está corrigiendo por amor. Critica y lastima a sus hermanos, corríjanle inmediatamente, pero inmediatamente. No lo dejen una semana, porque en una semana pudo haber herido a muchas personas. En esa semana puede adquirir él el hábito y el vicio más arraigado sobre lo que está haciendo. Es mal ejemplo para los niños, para los jóvenes, para sus hijos, para sus hermanos, corríjanle. Está en la brujería, en la superstición, en la adivinación e induce a otros a estas prácticas. Urgente, corrijan. Ve pornografía, la aconseja, dice que no le hace mal a nadie, corríjanlo. Urgente. Es homosexual y dice que tiene derechos, corrijan, hablen claro. Y si no, abandonen a esa persona. Si ya entre varios se lo han dicho y él no, Jesús dice, apártanse de él, como si fuera un pagano, porque te va a arrastrar al abismo. Si te haces amigo de las comunidades gay y le has corregido a los gays y ellos y te haces amigo, vas a terminar mal. Jesús te dice, apártate. Tú ya has dicho, ya has corregido, no siga los caminos. Con aquel con que uno está, termina haciendo lo que los otros hacen. El ambiente absorbe. Se ocupa de sí mismo sin verdaderamente ocuparse de sí mismo. En realidad, corríjanle. Porque la persona que vive ocupándose de sí mismo no se ocupa de sí mismo, en realidad. Se destruye. No se confiesa y comulga igual, corríjanle. Comulga, pero va al Santo
santo sacrificio de la misa a mirar las chicas y los chicos, corríjanle, porque eso no es amor a Dios. Papá trata mal a mamá, mamá trata mal a papá, urgente, hijos, hagan algo. O llamen a alguien que les ayude. Hijos rechazan y desprecian a sus padres, corríjanle, urgente. Padres y madres ocupadas de sí mismos dejan a los hijos al azar, corríjanle, etc. Pero si no está la corrección, el mundo se destruye. Y por falta de corrección con caridad, y por falta de veracidad y de decir las cosas con claridad, es como el mundo se va hundiendo cada vez más en la oscuridad. Jesús es muy claro cuando habla. En el Evangelio, el texto del Evangelio goza de gran celebridad y aplicación en la Iglesia. Cristo es muy claro. Cuando habla, dice, en efecto, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, salvas un alma. Bendito sea Dios. Y luego que haces eso y ves que se convirtió, di, soy un siervo inútil. Hice lo que debía hacer, nada más. No tienen por qué recompensarme los hombres, solo hice lo que debía haber hecho. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado. Por la palabra al menos de 2 o 3 que le digan, sí, es como te ha dicho, estás por mal camino, te está haciendo daño esto. Y si le desoye, díselo a la comunidad entera, cuidado que tal persona está recomendando anticonceptivos. Cuidado. Lo tengo que decir, ya se lo he corregido, lo tengo que decir. Cuidado, cuídense de esa persona. Yo les aseguro, todo lo que, si les desoye a ellos, díganselo a la comunidad, y si hasta a la comunidad desoye, que sea para ti como un gentil o un publicano. Apártate, porque te va a sumir en el pecado. Y después termina diciendo algo Jesús. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, pero todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo lo aplico a esto también al saber perdonar. Si tú en la tierra te quedaste atado sin perdonar a tu hermano, no le has perdonado, quedó atado eso, en el cielo vas a pasar al otro lado sin haber perdonado, eso queda atado, no lo puedes hacer más después, ya está. Y si una persona murió sin perdonar, no recibirá el perdón de Dios, eso lo dice Jesús. Si yo me muero y no perdoné de verdad, no podré ser perdonado, no porque Dios no pueda, es que yo no le dejo que Él lo haga, porque yo establecí ya en la tierra la ley, la he puesto yo. Esto es muy importante, de tal manera que cuando hay gente que está molestada por el demonio, eso lo vemos los exorcistas, el impedimento número 1 para que queden libres es que no han perdonado a alguien o algo, que lo traen ahí metido. Mientras esté eso, la persona seguirá posesa, no hay posibilidad de liberación. Entonces, tan importante es este punto. Y después termina diciendo Jesús, os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi parte. ¿Por qué pone esto Jesús? Para que no se vayan a desalentar. Aquellos que corregí primero yo en privado, después traje a 2 más, después toda la comunidad se lo dijo, ahora nos vamos a apartar. Pero ahí no termina la historia, porque no sería cristianismo ni caridad. Dice Jesús después, os aseguro también, junto con lo que acabo de decir, si ustedes se juntan a rezar para que esa persona vuelva, os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, así como se pusieron de acuerdo para corregir a alguien, se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos. Por esta razón manda Jesús a corregir en comunidad, porque si vas a corregir con la comunidad, después ahí está Jesús, que te corrige. Si no escuchas a uno solo, al menos escucha cuando hay más, porque ahí está Cristo. Así como escucha la oración, también cuando el corregido ve que hay más de uno, entienda que Jesús le está enviando a través de ellos su palabra para corregirse. Pidamos la gracia de velar siempre, de no callar, de ser vigías y profetas de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestras cosas. Que reine Cristo en la sociedad, en el corazón de los hombres, en las familias, en las parroquias, en las comunidades, en los institutos religiosos, en las familias religiosas. Que reine Cristo, ¿verdad? Que se pueda dentro de la comunidad hacer el bien, porque si en una comunidad no se puede hacer el bien, la comunidad debe destruirse. Si una comunidad no produce frutos, debe destruirse, porque es vano su existencia. Pidamos esta gracia al Señor, que así sea.